el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico de hace unos años de un accidente de coche con una persona atrapada con una herida inciso contusa occipital con sangrado activo. Hola, buenas técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Pues como ya he comentado, era un sábado por la mañana. Nos pasaron un aviso en un accidente de tráfico con una persona atrapada con una herida occipital sangrante. Nos comentan que en el lugar había un matrimonio, se habían identificado como médicos, que no había disponible soporte vital avanzado y que ya estaban activados los bomberos y la Guardia Civil. Cuando llegamos, la Guardia Civil ya había llegado, había balizado el lugar del accidente y los bomberos habían acabado de llegar y estaban empezando a sacar su material del camión. El vehículo estaba cruzado entre los dos carriles, ocupando los dos carriles de circulación. El tráfico estaba completamente cortado y dentro del vehículo había un varón aparentemente consciente porque se movía ligeramente. Se nos acerca el matrimonio, nos habían comentado ya que eran médicos y para nuestra sorpresa pues era una pareja que conocíamos, ya que ella trabajaba en el centro de salud donde nosotros estábamos ubicados. Nos comentan que el paciente está consciente, pero que parece que está desorientado, que está atrapado por las piernas, ya que el vehículo estaba muy deformado y tenía el volante contra el pecho sin no llegar a oprimirle y tenía las piernas completamente atrapadas debajo de los plásticos del salpicadero, etc. Y además tenía una pierna enredada en los pedales. Los bomberos consiguen romper el cristal de la ventana del conductor, cosa que no habían hecho los médicos al llegar porque no tenían material adecuado para ello. Después de retirar los vidrios, colocan una manta de seguridad para que no nos podamos cortar. La doctora accede a través de ella. Los bomberos van a abrir la puerta lateral, consiguen abrirla y entro yo a través de ella. Me pongo a realizar control cervical mientras que la doctora está realizando la valoración inicial. Recordar que os he comentado que de esto hace años, hace unos 12 años. Por lo tanto, el XABCDE no existía, era A, B, C, D, E. La doctora había comprobado que el paciente estaba consciente, que tenía la vía aérea abierta, que tenía una frecuencia respiratoria de 22. El pulsi no se lo había podido poner, se lo iba a poner yo en este momento. Le pongo el pulsi con la mano que tenía libre, porque recordad que yo os he comentado que con la otra estaba haciendo control cervical. Le paso el manguito de la tensión y se lo pone la doctora. Tenía una tensión de 110/60, un poquito justita. La herida continuaba sangrando. Consiguen abrir la puerta de detrás del copiloto. Viene mi compañero, me sustituye y pone con una mano, coloca unas compresas para hacer presión en la herida y con la otra mano se pone a realizar el control cervical. Accedo yo por la otra puerta, retiro el reposacabezas para colocar el collarín. Por la puerta me venía la pareja de la doctora con el collarín, le coloco el collarín y ya no hacía falta realizar control cervical porque el paciente estaba consciente y se aguantaba por sí mismo. Me pongo a hacerle yo la presión en la herida para que mi compañero quede libre para poder ayudar a los médicos en lo que necesiten. Nos piden que echemos el paciente un poquito para adelante para tocar la columna vertebral, lo tiro un poquito para adelante. El médico que también había entrado después que yo por la puerta del copiloto
desde detrás, empieza a tocarle la columna y no hay lesiones aparentes. Me pide que retire la compresa para poder explorar la herida y es una herida muy abierta y muy profunda. La doctora comprueba las pupilas y eran isocóricas, pero un poquito midriáticas. Como ya he comentado, tenía la tensión arterial un poquito justita, lo que indica que es un traumatismo craneoencefálico. Mi compañero va a preparar un suero fisiológico para que uno de los dos doctores intente coger la vía e intentan cada uno en un brazo y consiguen canalizar los dos. Colocamos, por lo tanto, 2 sueros fisiológicos. En este momento se retira la doctora para que los bomberos puedan empezar con la excarcelación del paciente y me quedo yo detrás haciendo control cervical porque el paciente se está empezando a marear y tiene náuseas. El doctor se pone a preparar un primperán para poder administrar por vía parenteral en bolo y se lo administran. Y yo me pongo a hacer apoyo psicológico. Me pongo a hablar con el paciente, intentándolo tranquilizar, preguntándole cómo se llama, de dónde es, si está casado, si tiene hijos. Me comenta que hacía poco se había casado, que habían vuelto recientemente del viaje de novios. Le pido que me cuente el viaje. El hombre está adormilado, con muchas náuseas, malestar. Quería dormirse, le pido que no se duerma, que me comente. Me dice que tiene mucho miedo, que tiene miedo de morirse, de dejar sola a su mujer, que la quiere mucho, que el coche era nuevo. Y le digo que el coche, pues eso, lo típico, ¿no? Que el coche da igual, que lo que importa es él, que por supuesto no se va a morir, que vamos a hacer todo lo que está a nuestra mano por él, para que no sufra mucho dolor y pueda llegar bien al hospital. A todo esto, pues me empieza a contar pues el viaje de novios, que habían estado en Haití, que aquello era precioso, que os hubiese quedado a vivir allí, pero que me llama la atención pues la pobreza que hay. Los bomberos empiezan a colocar los separadores para intentar hacer más espacio para poder trabajar y acabar de desencarcelar al paciente, que lo pudiésemos acabar de valorar, porque la doctora solo podía haber valorado cabeza, cuello, tronco, espalda y extremidades superiores, ya que el abdomen y las extremidades inferiores y parte del tórax estaba oprimido por el volante y el salpicadero. Consiguen abrir algo de hueco los bomberos. La doctora acaba de explorar el abdomen, está hablando de depresible, no está doloroso, el tórax está doloroso, sigue saturando a 96 con una cardíaca de 150. La doctora abre más el suero y uno de los dos sueros y el otro lo deja a ritmo medio. Le empiezo a explicar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que están haciendo los bomberos, porque el paciente está muy asustado. Le estoy explicando que lo que están haciendo los bomberos es con separadores neumáticos intentar separar el chasis para poder acceder a él, cortar lo que tengan que cortar la puerta y parte del morro, el salpicadero, lo que tengan que cortar para poderlos sacar y extraer de la forma más segura, que no tenga miedo, que va a oír muchos ruidos, que igual tienen que cortar alguna parte con radial, que eso ya le irán informando los bomberos, que esté tranquilo, que no piense en ello, que me cuente cualquier cosa. Empieza a contarme que es de Real Madrid, aunque es valenciano, que menuda vergüenza, así haciendo un poquito de humor. Le digo yo que aquí le voy a dejar, que vaya un madrilista, intentando bromear un poquito para que el hombre no piense en la que tiene encima. En todo momento la herida no deja de sangrar, yo sigo haciendo presión. Es lo único que podemos hacer en ese momento. Una vez pude tener más espacio, pues ya pudo entrar mi compañero otra vez por la puerta del copiloto, sujetar al paciente para que lo pudiese hacer un poquito para adelante
y ahí ya le pude realizar una capelina. Le hice la capelina, los bomberos acabaron de abrir espacio y comprobó la doctora que tenía una fractura abierta de la tibia del miembro inferior derecho. Mi compañero puso una compresa humedecida y dio un par de vueltas con una venda de crepé y colocó la férula. La doctora o el doctor, no recuerdo quién, preparó un nolotil en un gotero de 100 para pasárselo lento, ya que tenía la tensión un poquito justita. Una vez pasó la medicación, ya teníamos bastante hueco como para poder intentar la extricación. En todo momento estaba yo hablando con el paciente, explicándole qué es lo que pasaba y qué es lo que se iba a hacer para que estuviese relajado y tranquilo. Aquí se demuestra la importancia del apoyo psicológico en los accidentes de tráfico. Y esa asignatura, que a algunos les gusta tan poco, que es la de apoyo psicológico, pero la cual es muy importante y en este caso se demuestra. Bueno, que me ando por las ramas. Consiguieron hacer suficiente hueco, los bomberos echaron atrás el asiento del conductor, colocamos el tablero, rompieron los dos asientos de detrás porque se habían quedado bloqueados y no se podían bajar, los cortaron y los quitaron para poderlos sacar por el maletero. Habíamos preparado ya la camilla con el colchón de vacío. Los bomberos procedieron a colocar el tablero espinal. Sacamos al paciente por el maletero y fue directo al colchón de vacío. Retiramos el tablero, ajustamos el colchón de vacío y realizamos el vacío. Y procedimos a cargar al paciente. La doctora se vino con nosotros y el marido se fue detrás con el coche de ellos. El marido entraba a trabajar en un centro de salud y la mujer entraba a trabajar en el centro de salud donde estábamos nosotros ubicados, que les venía de paso por ese camino. Pero decidió acompañarnos ella, si luego al volver, pues la dejábamos allí y ya se quedaba a hacer su guardia y el marido pues se iba con el coche a su puesto de trabajo. Se subió la doctora conmigo, realicé otra toma de constantes vitales, saturaba 93, tenía una frecuencia cardíaca de 170, tenía una tensión arterial de 9,6. La doctora subió el ritmo a los 2 goteros para recuperar la tensión, dejé puesto el pulsosímetro todo el camino y puesto el manguito de la tensión para ir controlando la tensión arterial. La doctora realizó otra exploración más exhaustiva realizando una auscultación, una palpación abdominal como toca y una palpación del tórax de la columna vertebral como toca, y no presentaba ni lesiones en la columna aparentes, ni lesiones costales aparentes, ni el abdomen estaba duro, ni nada. Me pidió que le pusiese unas gafitas de oxígeno a 2 litros, ya que había bajado un poquito la saturación. El paciente seguía un poquito nubilado, somnoliento, las pupilas eran isocóricas pero ligeramente mediáticas, y iniciamos el traslado a baja velocidad para no empeorar el estado del paciente. Coloqué la camilla en anti-Trendelenburg, pies para abajo, con el cabecero a 30 grados, como se recomienda, y durante todo el camino, como ya he comprobado, estuvimos controlando las constantes vitales y dándole apoyo psicológico, intentándolo tranquilizar, ya que estaba muy nervioso, muy asustado, pensando más en el susto que se iba a llevar su mujer que realmente en cómo estaba él. Pues nada, llegamos al hospital, entró la doctora a triaje, mientras que nosotros lo bajábamos y pasamos directamente a REA, y ahí ya se hizo cargo el personal del hospital. En el mismo día volvimos a realizar un aviso y volvimos a trasladar al hospital y pregunté por el paciente y me comentaron que estaba en la UCI, pero que estaba estable, que tenía un TC severo. Al tiempo
por circunstancias, un familiar de este señor es del pueblo donde nosotros estábamos ubicados, que además es el pueblo donde yo nací, de donde yo soy, y la conozco de toda la vida, ya que es cliente de la tienda de mis padres, que tenían mis padres están jubilados, y me comentó que ya le habían dado el alta, que estaba yendo a rehabilitación para recuperar lo poquito que había perdido un poquito el habla, tenía una ligera disartría y había perdido algo de tono muscular. Y estaba yendo a rehabilitación, además de que le había quedado una ligera cojera debido a la fractura del miembro inferior. Habrían pasado unos 2-3 meses desde el accidente y estaba lógicamente yendo a rehabilitación. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejad like y suscribiros. Y no os olvidéis de darle a la campanita, que si no, no os enteráis de cuando subo un vídeo. Y como siempre digo, nos vemos cuando suene la sirena.